Seguimos todavía con los síndromes del aparato respiratorio, ¿no? Ya habíamos avanzado con los síndromes parenquimales, ¿no? Ya habíamos mencionado que hay enfermedades o patologías que van a afectar preferentemente alguna estructura del pulmón. Entonces habíamos visto ya las enfermedades o los síndromes de enfermedades que afectan fundamentalmente el parénquima, ¿no? El síndrome de condensación pulmonar y la atelectasia pulmonar. También ya me parece que había una clase de vía aérea, ¿no? El síndrome bronquítico, el bronquiectasia. Ahora vamos a ver las enfermedades, patologías que afectan a la pleura, es decir, los síndromes pleurales. Entonces, acordémonos de anatomía, ¿no? La pleura, ¿no? Recuerden que es una membrana serosa, está compuesta por dos láminas, ¿no? ¿Recuerdan? La pleura visceral es la que está adosada al órgano, al pulmón, y la pleura parietal adosada a la pared, ¿no? A la pared torácica. Entonces, entre las dos no están pegadas, ¿no? Completamente, hay un espacio virtual, ¿no? Pero no es un espacio grande que se pueda cuantificar, ¿no? Esta pleura ejerce una presión negativa que evita que el pulmón se colapse, ¿no? Porque con cada movimiento respiratorio van a cambiar las presiones dentro de la caja torácica y esto podría ocasionar que el pulmón se colapse. Pero esta presión negativa que ejerce la pleura evita que suceda esto, ¿no? Está compuesta por células mesoteliales, tejido elástico, tejido conectivo y acuérdense mucho capilares, ¿no? Capilares arteriales, venosos, linfáticos y nervios, ¿no? Que sabe de ser una lámina muy delgada, si cuando se despega es casi transparente, pero tiene todas estas estructuras, ¿no? Sobre todo, acuérdense de los capilares. El espacio pleural, como hemos dicho, es un espacio virtual que se encuentra entre el pulmón, obviamente, y la pared torácica. Tiene 0 a 20 micras de espesor, ¿no? Es muy pequeñito. Y contiene una fina capa de líquido que hace que las dos pleuras jueguen, ¿no? Entre sí, más o menos hasta 25 mililitros dice que puede ser, obviamente bañando toda la pleura. Entonces es muy poco. Está compuesto este líquido pleural por células, ¿no? En esta cantidad, 1000 a 5000, que es poco realmente, con esa diferenciación, ¿no? Células mesoteliales, monocitos, linfocitos, granulocitos, proteínas. Está compuesta por células, por eso acuérdense que la pleura también es susceptible de sufrir procesos neoplásicos, ¿no es cierto? Una neoplasia maligna de la pleura se llama pues mesotelioma, porque usualmente lo más frecuente es que sea a partir de estas células mesoteliales, ¿no? Un proceso expansivo. También tiene albúmina, ¿no? Proteínas, 1 a 2 gramos por decilitro, muchísimo menos que el suero, ¿no? Que el plasma. Y el 50-70% de estas proteínas son albúmina. La glucosa es un nivel mucho menor que el del plasma, también tiene deshidrogenasa láctica y el pH, que también es un poco mayor que el plasma. Entonces, estos valores nos van a orientar para cuando hagamos estudios de líquido pleural, ¿no? Estos son los valores normales, digamos, del líquido pleural. Entonces vamos a ver ahora el síndrome de derrame pleural, ¿no? Con este recuerdo anatómico, histológico. Entonces, por definición, derrame pleural es la acumulación anormal de líquido, ¿no? Ya estamos repitiendo nuevamente que entre esas dos capas prácticamente no hay líquido, ¿no? Están juntas, no pegadas, pero sí juntas. Entonces, cuando se acumula líquido, se van a separar. Entonces, ahí ya va a haber la pleura visceral y la pleura parietal. Entonces, pero eso no es normal, es una acumulación anormal, ¿no? Y que se produce cuando se alteran las fuerzas homeostáticas. Vamos a ver ahorita en otra de la siguiente diapositiva cómo es ese juego de presiones que hace que se mantenga siempre constante un volumen dentro del espacio pleural, ¿no? Entonces, este movimiento de líquido entre las hojas parietal y visceral sí tiene la ecuación de estable y va a depender de las presiones de los capilares de la pleura parietal y visceral. Y hemos dicho que la pleura es vascularizada por capilares, ¿no es cierto? Entonces, la pleura parietal viene fundamentalmente de las arterias torácicas, ¿no? La vascularización, y la pleura visceral viene también de las arterias pulmonares, ¿no? Su vascularización. La pleura visceral es muy vascularizada, eso también tiene que tener en cuenta. Entonces va a depender de las presiones de estos capilares, de estos vasos, de ambas pleuras, del drenaje linfático y también del estado de la superficie de las membranas pleurales, ¿no? Si están intactas, ¿no? O de repente están inflamadas, y ese estado de inflamación aumenta la permeabilidad
y por ahí puede permitir el paso de proteínas, de líquido, en fin. Entonces va a depender de todas estas situaciones para que se mantenga el espacio pleural como lo hemos descrito. Pero cuando se altera esto, se va a producir el derrame pleural. Entonces aquí miren, ahora bueno, tenemos la pleura parietal, el espacio pleural que es, ¿no?, muy chiquitito, ¿no?, y la pleura visceral. Entonces, la pleura parietal recibe la irrigación de los vasos capilares de la pared torácica y prácticamente la presión hidrostática. ¿Cuál era la presión hidrostática dentro de los capilares? Dentro de los vasos. ¿Se acuerdan? Son dos presiones. La hidrostática y la oncótica, que hace que el líquido se mantenga dentro de los capilares. Entonces, ¿qué pasa cuando estas presiones se alteran? El líquido sale. Para eso, la presión hidrostática tendría que aumentar, ¿no?, para que salga, y la presión oncótica disminuye. Y la presión oncótica u osmótica está fundamentalmente dada por ¿quién? Proteínas. Por las proteínas. ¿Cuál? Albúmina. Entonces ya, eso igual. Entonces, ambos capilares de la pleura parietal y de la pleura visceral tienen su presión hidrostática y su presión oncótica o su presión osmótica. Acá, estos vasos que vienen de afuera, de la pared torácica, la presión hidrostática es un poco mayor, tiende a empujar, ¿no?, a sacar el líquido, ¿no? Y con la presión osmótica es igual para los dos, ¿no? Entonces, miren, el espacio pleural, sin embargo, tiene una presión hidrostática negativa, quiere decir que se atrae más bien el líquido. Entonces, esto que atrae y esta presión hidrostática que trata de empujar el líquido hacia acá, va a dar una presión resultante de 35, ¿no es cierto? La presión resultante aquí, esta presión 35 centímetros de agua, ¿no? Y la pleura visceral, sin embargo, es un poquito menos, ¿no? Es una presión de 16. La presión osmótica es igual para ambos y habíamos dicho que el espacio pleural también tiene un poquito de albúmina, pero es mucho menos que en el plasma. Entonces, acá también va a haber un poco de presión osmótica que trata de retener el líquido, pero va a ganarle pues la presión osmótica tanto de la parietal como de la visceral. Entonces se producen estas presiones y finalmente la presión resultante va a ser de 9, tratando de que las capilares de la pleura parietal empujen líquido hacia el espacio pleural. Entonces, si solamente jugara esto y anulamos a la pleura visceral, se llenaría de líquido, ¿no es cierto? Pero la pleura visceral reabsorbe, ¿no?, también jala líquido, y esto es un poco mayor que la presión de los capilares parietales. Entonces, ¿qué va a pasar? En la pleura parietal, ¿no?, pasa líquido al espacio pleural y este es reabsorbido inmediatamente por la pleura visceral, que ya hemos dicho que es muy vascularizada, mucho más vascularizada que la pleura parietal. Entonces, esto hace que se mantenga el equilibrio y que nunca se acumule el líquido acá, porque pasa, ¿no?, del capilar de la parietal inmediatamente es reabsorbido por el capilar de la pleura visceral. Esas son las gradientes de presiones. Pero ¿qué pasa cuando aumenta la presión hidrostática en el capilar o cuando disminuye la presión oncótica, ¿no?, por varias situaciones que vamos a ver después, o cuando hay un movimiento de líquido desde el peritoneo, ¿no? Pero a ver, enfoquémonos en estas dos. Entonces, ¿qué va a pasar con el líquido? Va a acumularse ¿dónde? En el espacio pleural. Y si solamente es ese líquido, vamos a hablar de un trasudado, ¿no? Que es un trasudado, es ese líquido que está pasando desde el plasma. Pero cuando hay un compromiso del drenaje linfático o cuando hay un aumento de la permeabilidad vascular de la pleura, o cuando hay inflamación de la capa pleural, entonces ya no va a ser solamente un líquido que sale de los capilares, ¿no?, sino ya va a tener más cantidad de proteínas, ¿no?, de otras sustancias, y esto ya se va a llamar exudado. Entonces, la etiología. Entonces, si estamos diciendo trasudado, que es un ultrafiltrado del plasma, ¿no?, se va a dar fundamentalmente por aumento de la presión hidrostática o disminución de la presión oncótica o alteraciones en la circulación sistémica. Entonces, generalmente, los problemas o las enfermedades que van a dar un trasudado son problemas sistémicos, ¿no?, que van a afectar todo el organismo, ¿no? Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no?, especialmente del lado derecho, puede ser bilateral también, ¿no?, pero generalmente se afecta primero el lado derecho y después, si la insuficiencia cardíaca congestiva se mantiene o es severa, se afectan los dos lados. Entonces, vamos a tener ahí un trasudado. La cirrosis hepática, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la cirrosis hepática dará derrame pleural?
por la disminución de la presión oncótica, ¿no es cierto? Entonces, hipoalbuminemia. Las afecciones renales, la insuficiencia renal, el síndrome nefrótico, ¿por qué darán el derrame pleural? Por falta de filtrado. Igualito, ¿no es cierto? El síndrome nefrótico porque se produce una gran proteinuria y disminuye las proteínas en sangre, entonces va a haber una disminución de la presión oncótica, ¿no? Entonces pericarditis también, pericarditis es más por aumento de la presión hidrostática, igual que la insuficiencia cardíaca, ¿no? Diálisis peritoneal también, que aumenta la presión hidrostática, urinotórax, bueno, estas son unas causas un poquito más raras, igual que el síndrome de Nates, que es un hidrotórax, o sea, es un derrame pleural con ascitis y un tumor ovárico u otro tumor pélvico, ¿no? Puede presentarse de esta forma. Bueno, y catéteres venosos. Pero acuérdense, ¿no? Entonces, los transfudados generalmente son consecuencia de problemas sistémicos, ¿no? Problemas renales, problemas hepáticos, problemas cardíacos, que secundariamente van a afectar al pulmón. Sin embargo, el exudado no es tanto un problema sistémico. El exudado se va a deber a un aumento de la permeabilidad del paso, ¿no?, a las proteínas. O sea, esas células de la pleura van a inflamarse, van a aumentar su permeabilidad y van a pasarse por ahí las proteínas, ¿no? Puede ser por obstrucción de vasos linfáticos o enfermedades propias de la pleura. Entonces, acá, ¿qué problemas tendremos? Todas las infecciones que se les ocurran, ¿sí? Por bacterias, por virus, ¿no?, por hongos, por todo, ¿no?, las infecciones. Aquí una causa frecuente de derrame pleural en jóvenes, por ejemplo, es tuberculosis, ¿no?, derrame tuberculoso, o derrames secundarios a neumonías. Entonces, los tumores, ¿no?, lo que estamos hablando, tumores primarios de la pleura, ¿no?, como el mesotelioma. Además, los carcinomas broncogénicos por contigüidad, linfoma de Hodgkin o de otro tipo, mielomas y metástasis también de otros cánceres pueden afectar la pleura. Entonces va a haber una enfermedad de la pleura y esto va a provocar un exudado. Tromboembolismo pulmonar, ¿no?, que podría presentarse como transudado, ¿no?, pero generalmente vamos a encontrar ahí hemáticos, ¿no? Reacciones a fármacos también pueden ser, los traumatismos, cirugía abdominal, no radioterapia, asbestosis, afectación pericárdica. Bueno, estas son causas, pero lo que fundamentalmente tienen ustedes que acordarse son infecciones, ¿no?, como causas de exudado, infecciones, tumores y enfermedades sistémicas, por ejemplo, como el tejido conectivo, ¿no?, lupus eritematoso sistémico, vasculitis, artritis. Entonces, esas son causas relativamente frecuentes de derrame pleural con tipo exudado. Entonces, dentro de estos exudados, ¿no?, tienen también algunas características especiales. Los que son infecciosos, ¿no?, podrían ser un exudado un poco claro de repente, o de repente un poco más denso, dependiendo de la cantidad de células que tenga. Y puede ser tanto que puede ser un empiema, ¿no?, o piotórax, que quiere decir que es pus. Si nosotros hacemos una punción, nos vamos a sacar pus, ¿no?, y ese es un derrame pleural, ¿no?, infeccioso, o se llama empiema, ¿no? Ya tiene un nombre especial porque es una característica especial. Y eso lo vamos a ver pues en la neumonía bacteriana, por gérmenes anaerobios. El olor también va a ser característico, ¿no?, por un traumatismo de tórax, cirugía de tórax, mediastinitis, un absceso subfrénico. Subfrénico quiere decir que está debajo del diafragma, ¿no?, pero ese absceso puede abrirse a través del diafragma y afectar la pleura. Entonces van a encontrar también ahí un pus de repente en la pleura, pero haciendo bien los estudios vamos a encontrar pues el absceso subfrénico, ¿no?, que puede ser del hígado de repente, ¿no?, o un absceso pulmonar que se abre hacia la pleura, ¿no? Se abrió hacia la pleura y drenó, entonces va a producir un derrame pleural infeccioso o empiema, o piotórax. Ya ese es el otro nombre que tiene, empiema o piotórax. Quilotórax, ¿qué será quilo? Lípidos, ¿no? Lípidos, o sea, también es un líquido lechoso con mucha grasa, ¿no?, colesterol, triglicéridos. Puede ser por un traumatismo torácico que lesione. ¿Quién pasa? Por el lado izquierdo. El conducto torácico. Muy bien, el conducto torácico que lleva la linfa. Entonces, si hay un traumatismo, un accidente o una complicación de la cirugía y se rompe ese conducto torácico, se va a derramar, ¿no?, se va la linfa, que tiene mucho componente de triglicéridos, colesterol, hacia el espacio pleural, entonces van a tener un quilotórax. Los linfomas también pueden provocar quilotórax.
o una complicación postquirúrgica como la que estamos hablando, ¿no? Ahora también hay una entidad que se llama pseudoquilotórax, porque el líquido también está siendo un líquido denso, medio lechoso, y si lo mandamos a analizar va a tener gran cantidad de triglicéridos y colesterol, pero no es un quilotórax, sino es eso generalmente se da en los derrames que tienen bastante tiempo, ¿no? La paciente que está varios meses de repente con el derrame y se concentra los lípidos en ese derrame. Entonces esto se debe fundamentalmente a tuberculosis, artritis reumatoide, o a veces pues, no se encuentra la causa, ¿no? Se llama pseudoquilotórax. ¿Y hemotórax qué será? Y también va a dar síndrome de derrame pleural, con todas las características, pero vamos a tener sangre. Cuando un traumatismo penetrante cerrado iatrógeno, ¿no? ¿Qué quiere decir iatrógeno? ¿Ah? Que es una complicación de algún procedimiento que se realiza. Obviamente eso no es intencional, ¿no? Pero sí puede ser una complicación, de repente la complicación de la colocación de un catéter venoso central, de una punción que se ha hecho para sacar una biopsia o para sacar líquido, ¿no? Entonces eso se llama iatrógeno, ¿no? Como complicación de procedimientos médicos. O del tratamiento anticoagulante, pacientes que están anticoagulados, ¿no? Y de repente no se ha controlado bien la anticoagulación, especialmente con fármacos como la warfarina, que eso seguramente están haciendo y han hecho en farmacología, que hay que estar controlando, porque si no, nos pasamos y el paciente está susceptible a sangrar. Puede sangrar en cualquier parte del organismo y uno de esos puede ser a nivel de la pleura y producirse un derrame pleural de sangre y se llamará entonces hemotórax. Bien, las manifestaciones clínicas van a depender de la cantidad del derrame, ¿no? A veces hay derrames pequeños que no le van a dar mayor sintomatología al paciente y a veces los encontramos en un examen de rutina, ¿no? En una radiografía que se hace por cualquier otro motivo, ¿cómo se encuentra el derrame? Entonces, las manifestaciones dependen de la cantidad, pero generalmente vamos a tener, ¿no? Si está generalmente en la primera etapa, cuando hay la inflamación de la pleura, puede haber dolor, ¿no? Dolor que aumenta con la respiración, y es el dolor tipo punzada, que ya lo conocemos, el punzada de costado. Entonces, inicialmente, a veces se produce el dolor porque se inflama la pleura y luego ya se produce el derrame y pasa el dolor. Y cuando se reabsorbe el derrame y otra vez se juntan las pleuras inflamadas, puede regresar el dolor. Entonces, dolor que aumenta con la respiración en la pleuritis inicial, ¿no? Tos seca persistente, disnea, dependiendo de la cantidad de derrame, y trepopnia. ¿Qué era trepopnia? La dificultad para estar No. de costado, ¿no? La trepopnia es una posición, ¿no? particular que adopta el paciente para poder respirar mejor. ¿Se echa de qué lado? Del lado del derrame, ¿no? Se echa del lado del derrame, ¿no? Un cúbito lateral del lado del derrame para poder ventilar mejor. Y en la anamnesis, entonces será importante que le preguntemos, que observemos también, que preguntemos sobre esta disnea, ¿no? Sobre si el paciente se queja de que le falta el aire, pues habrá que investigar todo lo que hemos hecho en el semestre anterior de cómo enfocamos al paciente que viene con disnea, ¿no? En la forma de aparición, en qué momento del día, cuál es la gravedad, los concomitantes, todo eso tenemos que averiguar, ¿no? Si hay ortopnia y palpitaciones, ¿no? ¿En qué pensaremos? Ortopnia. ¿De qué cosa es la ortopnia? No puede soportar el decúbito. Ya, paciente que no puede adoptar el decúbito. ¿Y eso en qué patología lo vemos? En insuficiencia cardíaca. Y si además el paciente me dice que tiene disnea paroxística nocturna, ¿qué es? Insuficiencia cardíaca, ¿no? Esos son hallazgos muy característicos de insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, si mi paciente tiene eso, ¿no? Y además se refiere a palpitaciones, y yo de repente en el examen lo encuentro con irritación yugular, con hepatomegalia, encuentro edemas en los miembros inferiores, entonces ese paciente tiene probablemente el derrame por la insuficiencia cardíaca. ¿Y qué será? ¿Un trasudado o exudado? Un trasudado por aumento de la presión hidrostática. Muy bien, ¿no? Entonces ya miren, no simplemente conversando con el paciente ya me voy orientando por la etiología, ¿no? Si tiene un antecedente de hepatitis B o alcoholismo, ¿en qué pensaré? De repente, y lo encuentro histérico, ¿no? Con ascitis, ¿y qué tiene? Cirrosis. ¿Y qué cosa será ese derrame pleural? Por disminución de la presión. ¿Sudado o trasudado? Trasudado. Trasudado. Por disminución de la presión oncótica. Entonces ya
¿no? De repente ya no haré más estudios, ¿no? Si tiene edemas en los miembros inferiores y tiene el antecedente de diabetes, es diabético, hipertenso y bien hinchado, ¿qué pienso? ¿Qué pienso? Es una insuficiencia renal, ¿no? Y si además viene con derrame pleural y viene pues en la nasarca, pues hay insuficiencia renal. ¿Qué cosa será? ¿Trasudado o exudado? Un trasudado, ¿no? Igual son enfermedades sistémicas. Si tiene contacto con tuberculosis, su mamá, su papá, ¿no? Y generalmente son derrames unilaterales. Ya generalmente los trasudados usualmente son bilaterales, pero los exudados generalmente, ¿no? Usualmente son unilaterales. En contacto con tuberculosis, de repente pues pensaría en tuberculosis, ¿no? Antecedente de tabaquismo, pérdida de peso, neoplasia, ¿no? Ya. Contacto con asbesto, bueno, asbesto ya casi no se usa, antes se usaba mucho en la construcción, ¿no? Para prefabricados, ahora ya no. Si tiene dolores articulares, tiene otros estigmas, tiene una fase así como con una eritema en alas de mariposa. Algo, lupus, entonces. Ya, una vasculitis, ¿no? Una enfermedad del colágeno, un lupus, artritis, en fin. Hay que preguntar sobre la ingesta de fármacos que podrían estar relacionados, ¿no? Ya saben, de todo eso va en nuestra historia clínica, por eso es tan importante. Si tiene varices en los miembros inferiores, ha estado mucho tiempo en reposo o ha tenido una cirugía reciente, no se ha estado movilizando mucho, ¿qué pensaremos? Una embolia pulmonar, ¿no? Si usa anticonceptivos también, ¿no? Embarazos. Y si hay un antecedente de traumatismo en el tórax, se ha quedado hace poco, ha sufrido golpes, entonces eso es de repente un hemotórax, ¿no? Entonces miren todo lo importante que son los antecedentes en el paciente. Muy bien, el examen físico, si los derrames son pequeños, miren, menos de 400 mililitros, ¿no? O sea, casi medio litro podría tener de derrame el paciente, y sin embargo, el examen físico podría ser normal. Y 120 mililitros en el niño, ¿no? O sea, podría tener toda esa botella, creo que da 400 mililitros de líquido en el espacio pleural y no dar síntomas. Pero, ¿no? Un derrame un poquito mayor va a dar signos característicos, ¿no? Primero que lo vamos a encontrar en el decúbito lateral sobre el derrame. ¿Cómo se llama eso? Trepor. Cierra por la ventana. Trepor, ya pueden encontrarlo así, ¿no? Así. Ya, el choque de punta se observa, si es que es un derrame grande, masivo, el choque de punta del corazón, que normalmente está ¿dónde? En el quinto espacio del costal izquierdo. ¿Pero dónde más? En la línea medio clavicular, ¿no es cierto? Entonces de repente podrían encontrar más desplazado, ¿no? Si el derrame es del lado derecho y está empujando al corazón, estará pues más a la izquierda, ¿no? Entonces podría estar desplazado, ¿no? Respiración costal superior, no puede estar el paciente con taquipnia. Y, como les digo, si es un derrame masivo, grande, puede haber abondamiento del hemitórax afectado, ¿no? Y disminución, y ese hemitórax va a estar, su movilidad va a estar disminuida con respecto al otro hemitórax, ¿no? A la palpación, ¿no? Entonces vamos a empezar palpando. ¿Cómo estarán las vibraciones vocales? Claro, porque las vibraciones vocales, si tengo ahí líquido, no van a pasar, pues, ¿no? Desde mi pulmón, y acá está el líquido, yo palpo, no va a pasar. Las vibraciones vocales van a estar abolidas, ¿no? O disminuidas. Dice que a veces pueden estar aumentadas en el límite superior, porque no, acuérdense que ese es un líquido libre que se va a estar moviendo. Entonces, si yo tengo al paciente de pie, ¿no? Ese líquido se va a ir hacia abajo, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar también de otro signo, la ausencia de vibraciones vocales y la expansión disminuida, ¿no? La flexación o expansión torácica va a estar disminuida en el lado afectado. A la percusión, ¿va a ver? ¿Cómo va a sonar? Si es líquido, mate, ¿no? Y va a ser característico, ¿no? Se describe que podría haber hipersonalidad por encima del derrame, pero al nivel del derrame hay una matidez, ¿no? Que es característica, porque la pleura, el líquido, se distribuye de esta forma, así como en la citis, ¿se acuerdan? Cuando el paciente se echa, ¿cómo se distribuye la citis? ¿No? Entonces acá también se distribuye así, con el punto más alto a nivel de la axila y el punto más bajo a nivel del esternón. Y eso se llama la línea curva, la línea de Damoiseau X, ¿no? Y a veces, si el derrame es izquierdo,
Este es el espacio de ¿Dónde? Traube. ¿Y cómo suena el espacio de Traube? Timpánico, ¿no? Si ustedes percuten ahí es un tambor. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? La cámara gástrica, que está generalmente llena de aire. Entonces, ustedes percuten acá, es timpánico, ¿no? Pero cuando hay derrame de este lado, ese líquido pasa por encima de ese espacio y ustedes van a percutir y lo van a percutir mate. Entonces puede haber desaparición del espacio de Traube. Y por la parte posterior igual, ¿no? Van a tener la línea de Damoison, Ellis con el punto más alto en la axila y el punto más bajo a nivel de la columna. Pero acá hay algo particular que es lo que habíamos hablado la vez anterior, ¿no? Este líquido no es estático, yo no lo puedo mantener acá nomás porque la pleura siempre sigue, es una bolsita, ¿no? Entonces la pleura como que se pasa un poquito, incluso se pasa hasta el otro lado. Entonces si yo percuto, ¿cómo suena la columna? Sonora. Entonces yo sonoro, y acaba de llegar mate. ¿Por qué? Porque está ahí la matidez del derrame pleural. Lo que la hacía, a diferencia de la matidez de la condensación, ¿no? Tanto de la condensación neumónica como de la condensación atelectáxica, que esa la vamos a encontrar acá y no tiene nada que ver con la columna, pero el derrame sí, ¿no? Hace que la columna sea mate, ¿no? Y es más, se pasa un poquito a veces hasta el otro lado y eso se llama el triángulo de Orangi-Brock o Orangi-Brock. Podría pasarse. Muy bien. Ya, la voz, a la auscultación. ¿Cómo va a estar el murmullo vesicular? A nivel del derrame, abolido, no hay, pues no pasa, ese líquido no deja pasar, no, ni la voz, ni las vibraciones vocales, ni la voz. Entonces no se ausculta la voz. Y por encima, sí se describe también que puede escucharse un soplo en E, ¿no? Y una distorsión de la voz que se llama broncoegofonía, o la voz de polichinela. ¿Saben cómo es esa? Tipo cabra, como voz de cabra. La voz de cabra, ¿no? Así como las que, oiga, caballero, ¿no? Esa es la voz de polichinela, ¿no? De los, ¿cómo se llaman? Los arlequines, ¿no? Que iban ¿no? La semiología tiene mucho de historia, ¿no? Sus nombres, todo eso. Entonces, es bueno que también lean sobre eso. Ya, la auscultación. Y bueno, y no va a haber ruido, ¿no? No se escucha el murmullo vesicular, no hay crepitantes, no hay nada más, ¿no? En los exámenes complementarios, obviamente, también pues está el hemograma, todo lo que hemos visto, ¿no? El hemograma, los cultivos, es que estamos pensando en problemas infecciosos, exámenes para ver problemas de colagenopatías, pero la radiografía de tórax pues, es específico y es para ver todos estos cuadros respiratorios, ¿no? Los signos radiológicos que vamos a encontrar son el borramiento de los senos costodiafragmáticos, ¿no? Entonces el seno costodiafragmático, ¿no? Ese es el seno costofrénico, ¿no? Entonces cuando hay líquido, no, lo primero en un paciente que se pone, porque esas radiografías deben ser tomadas con el paciente en posición de pie, entonces lo primero que se va a obstruir es este seno. Acá vemos, ¿no? Que está obstruida esa opacidad, está obstruyendo el seno y la característica es este signo del menisco, ¿sí? Así como una curvita, ¿no? Ese es el menisco, ¿no? Porque esa forma toma el líquido, así como la curva de Damoison-Ellis, ¿no? Más o menos. Lo que es diferente a una condensación, la condensación no toma esa forma, ¿no? Entonces el signo del menisco es característico del derrame pleural. Si es importante el derrame, va a desplazar el corazón, la tráquea y el mediastino hacia el otro lado y va a producir aumento de los espacios intercostales, ¿no? Para poder contener todo ese líquido. Entonces son los signos radiológicos. Acá, por ejemplo, tenemos un derrame mínimo. Miren acá cómo se ve el seno costodiafragmático y acá está borrado, ¿no? Entonces acá hay derrame, signo de derrame. Y si nosotros de repente tenemos duda, ay no, pero ¿cómo que será eso? Y si le tomamos una radiografía al paciente en posición de decúbito, ¿qué va a pasar? Se va a desplazar hacia el lado destechado. Se va a desplazar, ¿no? Entonces acá miren, ¿ven? Entonces el paciente en posición de decúbito y ahí está el líquido, ¿no? Que se ha desplazado y ha tomado esa forma. Entonces ya con eso no tenemos mayor duda. Otro era el signo del desnivel también, que no lo hemos mencionado ahí, pero sí creo que está bien. Para el borde. El signo del desnivel es en la percusión, ¿ya? Que es cuando yo percuto, vamos a repetir, porque sí, esto es importante, a pesar de que tenemos los exámenes auxiliares, pero no
Siempre es bueno que sepan todo eso. Ya, a ver, yo acá pregunto, ¿no? Sonoro, mate. Hasta ahí es mate. Entonces, con mi paciente en posición sentado. ¿Qué pasa si yo a este paciente hago que se agache hacia adelante? ¿Qué va a pasar con ese líquido? Se va a ir hacia dónde? Hacia los techados. Lo voy a estar sentadito y le voy a decir, agáchese. ¿Se va a ir hacia dónde? Hacia adelante, ¿no? ¿Y qué va a pasar con ese nivel que yo encontré acá? Baja. Lo voy a volver a percutir y ya no voy a encontrar mate acá, sino de repente voy a encontrar mate más abajo. Entonces, ese es el signo del desnivel. Eso lo encontraré a la percusión en el paciente con neumonía. No. El paciente con atelectasia, no. Porque se dan cuenta que todos los hallazgos del derrame pleural son igualitos a los de la atelectasia, ¿sí? Disminución de la ausencia de las vibraciones vocales, matidez, ausencia de murmullo vesicular, es igual, ¿no? Entonces, ¿cómo diferencio? Esta es una forma de diferenciar la columna mate y el signo del desnivel. Yo si lo pare de cabeza a mi paciente con atelectasia, no se va a modificar el área de la matidez, ¿no? Sin embargo, en el derrame pleural sí, ¿no? Ya, entonces, otros exámenes complementarios, la ecografía, como ya habíamos visto, la ecografía está tomando mucho auge últimamente porque los equipos son muy compactos. Sí, y fáciles, ¿no? Yo les apuesto que cuando están residentes, cada uno va a tener su ecógrafo. Bueno, todos mis residentes ahora están comprando su ecógrafo y lo tienen como su celular y les ayuda a visualizar, a diferenciar líquido de sólido, ¿no? Vasos, o sea, una serie de beneficios, ¿no? Entonces, esta ecografía detecta derrames muy pequeños, ¿no? A veces lo que no podemos detectar en la radiografía lo detecta la ecografía, ¿no? O muy escasa cantidad. Y cuando queremos pulsar, porque uno de los estudios que tenemos que hacer cuando hay, sobre todo exudados, sospechas de exudados, cuando no tenemos clara la etiología, es hacer una punción que se llama toracocentesis, ¿no? Y para no estar yendo a ciegas, nos guiamos por la ecografía. Entonces la ecografía nos dice, acá hay bastante líquido, acá puedo meter mi aguja con tranquilidad, ¿no? Porque si no estoy segura, puedo meter la aguja y puedo lesionar el pulmón y producirle un hemotórax o un neumotórax a mi paciente. Entonces se nos puede ayudar para eso. La tomografía es muy útil, ya lo hemos visto en la clase anterior, ¿no? Que notifica lesiones pleurales parenquimales. Y, lógicamente, el estudio del líquido pleural en el que vamos a hacer pruebas bacteriológicas, citológicas, bioquímicas, sobre todo para determinar la etiología. Entonces, acá tenemos una imagen tomográfica. Este es pulmón normal, bien alineado, negrito, y acá está la zona del derrame. La toracocentesis para hacer el estudio del líquido pleural. En realidad es un procedimiento bastante simple, nosotros lo hacemos a la cama del paciente, ¿no? Lo hacemos sentarse y localizamos el lugar donde se va a hacer y se aspira y bueno, se obtiene el líquido. Entonces, desde que sale el líquido ya nosotros estamos observando las características, ¿no? El color, la consistencia, todo eso, ¿no? ¿Y qué vamos a mandarlo? Al laboratorio, vamos a mandarlo a patología, ¿no? Para que hagan todas las pruebas, ¿no? Del aspecto, de las proteínas, de ciclogenasa láctica, las células, ¿no? El hematocrito, la glucosa, la milasa, ¿no? Una mucha cantidad de leucocitos, por ejemplo, me va a indicar un proceso infeccioso, ¿no? Igual que la glucosa aumentada, ¿no? El pH, lípidos para ver kilotórax, sobre todo a veces a simple vista no voy a poder saber si es un exudado o un trasudado. ¿Para qué? Aquí tenemos los criterios de Leib, ¿no? Que es la relación de la deshidrogenasa láctica y de las proteínas entre los valores que encontramos en el líquido pleural y los valores que se encuentran en el suelo. Entonces, esta relación me da una idea de si es un exudado o es un trasudado y ahí va a ir pues todos mis caminos, ¿no? Diagnósticos. Obviamente voy a mandarlo a citología para que me vean si hay células neoplásicas, sobre todo. Voy a mandarlo para que les lo tiñan y me busquen hongos, micobacterias, para que hagan cultivos, ¿no? De gérmenes aerobios, anaerobios, estudios inmunológicos, ¿no? Anticuerpos antinucleares para ver si es lupus de repente. A veces no es tan sencillo, ¿no? Requiere bastantes estudios, repetir los estudios incluso para poder llegar a un diagnóstico, ¿no? Otras pruebas diagnósticas como ADA, para ver si es tuberculosis, o lo que estamos haciendo nosotros ahora que es el Gene Expert, que es para ver tuberculosis. Entonces todo esto en el estudio del líquido pleural. Y finalmente a veces, incluso con el estudio del líquido pleural no llegamos al diagnóstico, ¿no?
porque no salen las células neoplásicas o no tenemos todo lo necesario, ¿no?, para catalogar al paciente como un autoinmune, por ejemplo, o si es una neoplasia. Entonces tenemos que hacer una biopsia pleural. Obviamente lo hace con especialidades, generalmente los neumólogos, con una aguja, ¿no?, especial, y lo hacen los neumólogos o los cirujanos de tórax, ¿no? Entonces, nos sirve fundamentalmente para mandar analizar la patología, para que le haga un estudio histopatológico, y usualmente cuando no tenemos la certeza de entre tuberculosis o una neoplasia. Bien, entonces ahí termina todo nuestro estudio sobre el derrame pleural. Ahora vamos a ver lo que es el neumotórax, ¿ya? Bueno, el síndrome del neumotórax, pues si en el anterior, el derrame pleural era líquido en la cavidad o en el espacio pleural, ¿este es qué? Aire. Aire en la cavidad pleural. ¿De dónde sale ese aire? Entonces, interposición de aire entre la pleura parietal y la pleura visceral. ¿Por dónde sale? No sale de alguien me dirá, si le meten una puñalada por acá, por ahí va a entrar el aire, por ahí entra el aire. No, por las presiones, ¿no es cierto? Jamás va a entrar el aire del aire ambiental hacia la pleura, no va a entrar, así le haga un huecazo, no entra, ¿ya? No entra, por los juegos de presiones. Entonces, la solución de continuidad está en la pleura. ¿Cuál es la pleura que se tiene que agujerear? La visceral. La pleura visceral, ¿no es cierto? Y sale hacia las dos pleuras, ¿no? Entonces puede haber un colapso total o un colapso parcial del parénquima pulmonar. ¿Qué cosa es lo que puede causar un neumotórax? El neumotórax puede ser espontáneo, ¿no? Si se produce de un momento a otro, puede ser espontáneo o traumático. Esas son dos, ¿ya? O sea, espontáneo cuando no ha habido el antecedente de ningún traumatismo. Pero el espontáneo puede ser primario, cuando no sabemos si es que tenía una enfermedad o no el paciente, o secundario, cuando sí el paciente tiene enfermedad conocida o es pues, debido a cualquiera de estas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, bulas enfisematosas, un absceso pulmonar, una caverna tuberculosa. ¿Alguien está en mi grupo de prácticas? No, ¿no? Bueno, porque no hemos visto caverna, ¿no? Carcinoma broncógeno, neoplasias cavitadas, ¿no?, enfermedades granulomatosas como las vasculitis, ¿no?, esas enfermedades. Entonces, eso puede producir un neumotórax espontáneo, pero secundario a cualquiera de estas enfermedades, ¿no? Este espontáneo primario, que ahora, antes no sabíamos, que antes de que viniera la tomografía, no sabíamos por qué era, porque le hacíamos una radiografía y solamente salía pues el neumotórax, y era un paciente previamente sano, que no tenía ninguna enfermedad, y a veces se resolvía el neumotórax y el paciente seguía su vida normal y nunca más presentaba, entonces decíamos espontáneo primario. Pero ahora se ha visto con la tomografía, ¿no?, con los estudios de tomografía, que son bulas, ¿no?, unas pequeñas bulas, o sea, como burbujitas que hay subpleurales que son congénitas, y de pronto en algún momento ¡pum!, se rompe y se produce el neumotórax. Entonces ese es el neumotórax espontáneo primario, ¿no?, que ahora ya no está primario porque es secundario a esas bulas, pero bueno, se sigue llamando primario. Y el traumático, que puede ser nuevamente iatrógeno por complicación de procedimientos médicos, obviamente es de mala intención, ¿no? Nadie le pone un catéter a un paciente para que le produzca un neumotórax, ¿no? Son complicaciones a veces del procedimiento. Entonces, por ejemplo, por catéteres venosos centrales, por intubación endotraqueal o pacientes que están en ventilación mecánica cuando no se han regulado bien los parámetros del ventilador y se aumenta la presión y ¿no?, se puede romper la pleura y se produce neumotórax, ¿no? O secundarios, consecuencias de la reanimación cardiopulmonar cuando estamos haciendo el masaje. Entonces, esto puede ocasionar un neumotórax iatrógeno. Y traumático, pues por una lesión, ¿no?, un accidente de tránsito, por ejemplo, miren acá, un accidente que rompe una costilla y la costilla actúa como el arma, ¿no?, que va a lesionar la pleura, ¿no? O una herida por arma blanca, que ahora también vemos a cada rato. Entonces, debido a lesiones penetrantes abiertas, cuando es ahí la lesión, ¿no?, una puñalada, por ejemplo, o cerradas, ¿no? Porque acá puede haber ninguna herida, pero la fractura de la costilla por dentro es la que produjo el neumotórax. Entonces, es un traumatismo cerrado. El neumotórax espontáneo primario, como les dije, es un paciente aparentemente sano, que no ha tenido nunca ninguna enfermedad, ¿no? Usualmente el caso típico es un jovencito, entre 20 y 40 años,
flaco, alto, ¿no? Que no es tampoco muy fumador, pero puede fumar un poco y que está montando bicicleta o está en su gimnasio o haciendo un poco de actividad física y de pronto presenta disnea, ¿no? Va al hospital, en fin, le hacen una radiografía, una tomografía y se encuentra el neumotórax. Entonces estamos ante un neumotórax espontáneo que usualmente tiene estas características, ¿no? Entonces puede ser recurrente, ¿no? Promedio, o sea, la recurrencia es entre 30 al 30% en 6 meses a 2 años y factores de riesgo, bueno, a veces puede haber, pues, ¿no? Fibrosis pulmonar, tabaco y, como les dije, en edad joven, ¿no? Y se produce por esto, ¿no? Las rupturas de las pequeñas vesículas subpleurales. Se clasifica según el tamaño, puede ser un derrame mínimo, ¿no? Con un colapso, miren, un colapso menos del 15% y que solamente lo vamos a ver en los vértices, en la radiografía. Uno moderado, ¿no? Un colapso de 15 a 30%, bueno, este es un extenso del 30% que ya está comprimiendo, ¿no? Que llega todo el neumotórax hasta el diafragma. Y un total del 100% que ya está comprimido y solamente deja a veces un muñón del pulmón. Entonces aquí más o menos podemos ver cómo se ve normalmente el pulmón, ¿no? No sé si lo ven aquí. La trama vascular, y aquí es todo negrito, no hay trama. Entonces eso es aire, ¿no? Es neumotórax, y el pulmón está ahí apretado. El cuadro clínico va a depender también de la magnitud, ¿no? Un neumotórax leve de repente no va a darle mayor molestia al paciente, ¿no? Pero uno extenso sí, pues, ¿no? Entonces el inicio, y también si es de inicio brusco, pues va a dar el dolor tipo pleurítico, ¿no? El tipo puntada de costado, que aumenta con la respiración y la tos. Disnea, dependiendo, y cianosis, ¿no? Si es de instauración lenta, puede haber dolor, ¿no? Un leve, una disnea ligera, en fin. Ya, una complicación grave del neumotórax es el neumotórax a tensión. ¿Qué pasa acá? Se produjo la solución de continuidad de la pleura, entonces el aire sale, pero aquí esta solución de continuidad actúa como una válvula, ¿no? O sea, el aire sale, ¿no? y no vuelve a entrar, ¿no? Y sigue saliendo. Y cada vez que el paciente inspira, sale y sale y sale. Entonces esto va a ir aumentando la presión en el espacio pleural y va a ir comprimiendo el pulmón. Entonces es una situación muy severa, ¿no? A veces es producto también de un traumatismo. Bueno, puede ser pues, como consecuencia de la ventilación mecánica, reanimación cardiopulmonar, terapia con oxígeno hiperbárico, ¿no? O accidentes. Entonces, ¿qué pasa? Va este neumotórax, este aire dentro del espacio pleural va a aumentar la presión intratorácica, produce el colapso del pulmón, ¿no? Ahí ven el colapso del pulmón, va a disminuir, si aumenta la presión, disminuye el retorno venoso a las venas cavas, y esto es un cuadro muy severo, ¿no? Entonces vamos a ver al paciente con insuficiencia respiratoria, va a ser incluso un cuadro de una insuficiencia cardíaca también, ¿no? Porque al disminuir el retorno venoso se va a ver afectada el corazón, la insuficiencia respiratoria, cianosis, taquicardia, hipotensión, ¿no? Sudoración, acidosis. Entonces eso es una emergencia, ya aquí no nos da tiempo para, a ver, voy a llevarlo a que le hagan una tomografía, una radiografía, no, inmediatamente se reconoce, porque de repente hasta ni tiempo nos va a dar para examinarlo, ¿no? Vamos a examinarlo rápido, pero ya sabemos qué es lo que pasa, entonces ahí hay que punzar, ¿no? Y tratar de sacar el aire hasta ya hacer el drenaje, ¿no? Muy bien, entonces al examen físico, ¿qué vamos a encontrar en el paciente? ¿No? ¿Cómo estará la movilidad del tórax? Disminuida en el lado comprometido, ¿no? Obviamente vamos a ver al paciente con signos de insuficiencia respiratoria, de repente todo lo que ya hemos visto. A la palpación, la expansión va a estar disminuida, ¿no? Tanto en vértices como en bases. Y las aspiraciones vocales, si hay aire ahí, van a estar abolidas, ¿no? Las aspiraciones vocales, abolición de las aspiraciones vocales. Y a la percusión, hipersonoridad, ¿no? Hipersonoridad o timpanismo, ¿no? Entonces un neumotórax a tensión, por ejemplo, ¿no? Y en la auscultación, disminución o ausencia del movimiento circular y puede escucharse un soplo anfórico. ¿No? ¿Cómo es un soplo anfórico? Como en las cavernas de la Tierra. Como soplar dentro de una jarra, de una ámpora, ¿no? Soplan un soplo anfórico. Y acabamos. A ver, radiografía de tórax, aquí miren, ¿no? Ya está buena esta radiografía. Este es el pulmón normal y acá está, ¿no? Lo que van a ver es el colapso. Esta línea que se ve, ¿qué es? La pleura, ¿cuál? La pleura visceral, que es la línea pleural. El pulmón colapsado y aquí
está negro. Acá no hay trama vascular, ¿no? No hay trama broncovascular. Aquí, esta es una normal para que vean que hay trama en los dos lados. Acá, miren, aquí está el pulmón. Es un muñón colapsado y todo eso es un neumotórax. Total. Acá está botando todo hacia el otro lado, está empujando, entonces es un neumotórax hipertensivo, ¿no? Hipertensión. Acá lo vemos en la tomografía, ¿no? Entonces acá es el aire, el neumotórax, que hace el pulmón también colapsado. Y acá, ¿qué es eso? Es el líquido, ¿sí? ¿Qué es eso? Hidroneumotórax, ¿no? Y el pulmón está ahí, que puede salir. Muy bien, jóvenes. ¿Preguntas?